esta hora quiero darle la bienvenida a Diego Maldonado, gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, quien nos acompaña en los estudios aquí en Guayaquil. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Liz, buenos días. A toda la ciudadanía también, buenos días. A las órdenes. Bueno, como ya lo comentaba, ha sido durante las últimas semanas una constante ver largas filas afuera de las instalaciones de CNEL, de personas que están reclamando porque dicen que se les ha hecho un cobro excesivo de sus planillas. Había gente que citaba ejemplos que de haber pagado $30 mensuales, ahora tienen que pagar $300 por su consumo de energía eléctrica. Ante esto, se ha anunciado por parte de CNEL que se va a suspender la facturación, que se va a revisar medidor por medidor para tener una lectura real de ese consumo. Pero ahí lo que mucha gente se pregunta es ¿por qué primero se facturó para luego proceder a esta revisión que ha generado pues inconvenientes a los usuarios? Buenos días, Liz. Sí, efectivamente, como usted conoce, a partir del 16 de marzo, por la emisión del decreto ejecutivo 1017 del señor presidente de la República, se decretó el estado de excepción a nivel nacional. Para la CNEL, a partir de eso, se frenaron las lecturas reales de cada uno de los medidores, obviamente porque no podíamos tener al personal fuera haciendo la lectura como tal, y recién a partir de mediados de mayo, la tercera semana de mayo, CNEL reinició nuevamente las lecturas ya físicas y reales de cada uno de los medidores de nuestros usuarios. Efectivamente, a través de la resolución 00120 de Arconel, lo que nosotros hicimos es realizar los consumos estimados de cada uno de los meses en los cuales nos era imposible poder tomar una lectura real y una lectura física de cada uno de los medidores a partir de la aplicación de una excepcionalidad que existe en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, en donde se da la potestad de, por una sola ocasión y dependiendo de las características específicas de la imposibilidad que se tenga, poder realizar la estimación de consumos de los últimos 6 meses del periodo que se esté analizando. Pero esa estimación igual llevó a un incremento desmedido para muchos de los usuarios en ese valor de la planilla. Si estamos hablando de valores estimados, si bien es cierto, iba a haber estos meses que estuvimos en confinamiento, aislamiento en la casa, un consumo quizás mayor porque íbamos a tener el televisor más tiempo prendido, un ventilador, un aire acondicionado en casa. Lo que dicen los usuarios es tampoco se entiende que esa estimación haya sobrepasado excesivamente los límites del pago. ¿Qué pasó ahí entonces? A ver, efectivamente, nosotros al hacer la aplicación de esta facturación estimada de los últimos 6 meses, pues se estaban considerando meses en los cuales teníamos diferencias tanto en la época de invierno como en la época de verano. Entonces, primero, yo creo que fuera necesario poder tomar una acción inmediata respecto a cuáles son los meses que yo debía considerar para hacer el estimado de los consumos. Y segundo, en función de esto, poder hacer esta facturación para cada uno de los usuarios. Sin embargo, ahora que nosotros tenemos ya lecturas reales, lecturas medidas, lamentablemente ha habido algunas distorsiones en la emisión de la factura que la semana anterior fueron revisadas y fueron consideradas. Se definió que no se sigan emitiendo las facturas por el momento hasta hacer una revisión completa de todas ellas, de cada uno de los usuarios. Independientemente de que los usuarios hayan presentado o no reclamos, nosotros vamos a revisar todas las facturas dependiendo de cada uno de los ciclos de facturación que tengamos. O sea, eso implica ir a hacer la lectura de medidor por medidor. Estamos haciendo la lectura medidor por medidor. ¿Y hay el personal suficiente para poder realizar eso de ahí? ¿En cuánto tiempo estiman terminar esa labor? Tenemos actualmente ya el personal propio que está desde mediados de mayo, como yo le informaba, y también el personal contratado que ya reinició poco a poco sus actividades con las debidas medidas de bioseguridad que fueron implementadas por cada uno de ellos. La idea es en función de cada uno de los ciclos de facturación, porque por ejemplo, a usted le puede llegar una factura el día 5, el día 6, mientras a otros usuarios va a llegar el día 9, el día 10 y el día 15 o el día 16. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a hacer una revisión completa de cada uno de estos problemas presentados en los usuarios, por lo cual no es necesario que los usuarios se acerquen a presentar un reclamo. Nosotros directamente, sin necesidad de tener esta premisa, vamos a hacer una revisión completa de cada medidor, en función de las lecturas reales que tenemos, como le comenté hace un momento. Entonces, a los usuarios, a la ciudadanía, debe estar tranquila y no es necesario que se acerque a la agencia a presentar un reclamo.
porque no van a ser prioritarios aquellos usuarios que tengan reclamos, sino todos los usuarios en general, que son nuestro universo de trabajo como empresa pública. Ahora, pero mientras usted, señor Maldonado, dice eso, el defensor del pueblo dice no, así CNEL diga que no se acerquen, vayan y pongan su reclamo, porque seguramente van a atender solamente a aquellos que han presentado la denuncia. Ahora usted dice lo contrario. ¿Por qué cree que existe esa desconfianza por parte de la Defensoría del Pueblo, que hace un llamado más bien a que se sigan acercando a hacer estos reclamos? Bueno, básicamente de lo que revisé, esta medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo tiene que ver fundamentalmente con las emisiones de las facturas de las unidades de negocio Guayaquil y Guayas Los Ríos, que son dos de las unidades de negocios más grandes que tenemos en CNEL. Si bien el señor defensor indica que se pongan los reclamos como tal, pero como le comentaba, independientemente de eso, nosotros vamos a hacer una revisión completa, vamos a revisar la facturación en función justamente también de la medida cautelar, en donde se informa y se dice que la facturación se suspende, que es una medida bastante fuerte para estas dos unidades de negocio, pero que nosotros, como le comentaba hace un momento, estamos ya detallando y hemos definido los procedimientos que vamos a seguir para poder revisar la facturación en beneficio de los usuarios. Lamentablemente sí, ha existido errores en la facturación, errores que los estamos corrigiendo. Hemos cambiado todo el equipo comercial de la corporación, de la matriz. Estamos haciendo una revisión completa también del equipo comercial de cada una de las unidades de negocio, debido a que habían ciertos inconvenientes y ciertas fallas que se presentaron durante el proceso de facturación del mes de junio. Y fue por esa razón que yo dispuse desde la semana anterior, en función de la revisión que se hizo de estos temas, que se realice el ajuste y actualización de todas las facturas. Ahora el defensor del pueblo dijo que se suspenda la facturación, estamos en ese proceso, pero debemos realizar la refacturación, incluso en función de las nuevas disposiciones emitidas por Arconel. Ahora, eso, hablando de Arconel, emite una resolución en la que contempla una tarifa plana, decían ellos, de 10,50 centavos de dólar por kilovatio para los usuarios residenciales cuyo consumo exceda de 500 kilovatios hora por mes. Es lo que ha dicho, ¿verdad? Sí. Esto mientras dure el estado de excepción. Y ahí la pregunta es, ¿a qué cantidad de usuarios realmente beneficia esta resolución del Arconel? Bueno, nosotros a nivel de corporación, a nivel de todas las unidades de negocio en donde tenemos nuestra área de concesión, aproximadamente en el mes de abril registramos entre el 8 y el 8.5% de los usuarios que nosotros manejamos al nivel residencial. Es decir, de los 2.3 millones de usuarios, tenemos el 8%, aproximadamente 600.000 usuarios, 600.000 familias, 700.000 familias. ¿De un total de cuántos? De un total de 2.300.000 usuarios que tenemos a nivel nacional. Entonces es un porcentaje reducido, un porcentaje pequeño realmente el que vendría a entrar dentro de esta resolución del Arconel. ¿Qué pasa con el resto, que es una gran mayoría entonces? El resto de los usuarios están divididos en usuarios que tienen una tarifa especial también, que es la tarifa de la dignidad, en donde tienen un precio especial definido por Arconel, que tiene que ver con un consumo menor a los 130 kilovatios hora. Estos consumidores tienen un precio reducido al 50% de la tarifa normal, es decir, ellos pagan aproximadamente 4 centavos de dólar por kilovatio hora. Lo que nosotros hemos hecho en función de estas disposiciones es considerar a los usuarios que hasta el mes de febrero estaban dentro de este límite de tarifa dignidad, y ellos son los que siguen en el resto de meses durante el periodo de emergencia con esta calificación de tarifa dignidad, independientemente del consumo que ellos tengan. Ahora, usted ha sido claro en decir ya no se acerquen a presentar sus reclamos porque se va a hacer la revisión de todos los abonados. Y yo le preguntaba, ¿usted cuánto tiempo va a tomar eso? Porque, es decir, se suspende esa facturación, pero ya una vez que se haga va a llegar la facturación del mes de junio, más ya el valor real que hay que pagar por esos 3 meses que estuvimos, como decían, en aislamientos y que no se cobró el valor del consumo así decretado por el mismo gobierno. Entonces, ¿cuándo ya el usuario podrá tener el valor real de lo que tiene que pagar? Nosotros empezamos ya desde esta misma semana, desde la semana anterior, empezamos ya a hacer todos los ajustes y refacturaciones correspondientes. Como le decía, dependiendo de los ciclos de facturación que tienen cada uno de los usuarios, empezaremos ya con las nuevas facturas a ser remitidas inmediatamente. En las próximas 2 semanas se remitirán ya las facturas nuevas de los usuarios que tienen ciclos de facturación iniciales, es decir, hasta el 5, hasta el 10 de cada mes
tendrán ya su nueva factura, ya con los valores reales, con los valores ajustados, con los valores revisados, es decir, ya una factura más limpia, en donde se podrá verificar tanto los consumos que han tenido en el mes actual, como aquellos consumos ajustados y revisados. Eso sí hay que aclarar. No son los consumos que ya se habían venido presentando, sino ya son los consumos revisados y ajustados, tanto con las revisiones internas realizadas por CENEL, como con las revisiones y los ajustes dados por la nueva resolución emitida por Arconel. ¿Y es ahí cuando el abonado del usuario se va a poder enterar ese valor, o va a haber alguna vía en que me notifiquen que yo como usuaria pues ya mi medidor fue sometido a esta lectura, a esta medición correcta, y por ende pues ya voy a saber que ya estoy dentro de aquellos que fueron verificados y que en mi planilla va a registrar el cobro en base a eso? Así es. Nosotros, a través de los canales virtuales que disponemos, que los estamos potenciando, por cierto, para poder tener mayor alcance para la ciudadanía, es menester nuestro poder empezar ya a informar a la ciudadanía e indicar cuáles son las rutas de lectura y ciclos y cuáles son los medidores que ya tenemos lecturas reales, para poder darles un dato real y verificado de cómo va a estar su planilla. Nosotros remitiremos inmediatamente por todos los medios que tengamos disponibles. Incluso la idea es hacer una visita casa por casa, de forma que los usuarios tengan su nueva planilla y se sientan tranquilos de que efectivamente se están corrigiendo los errores que se han presentado. Y estos errores obviamente no deben volver a repetirse. Lamentablemente este es un caso algo parecido a lo que sucedió hace 10 años atrás, en donde, si usted se recuerda, varios usuarios fueron y dejaron sus medidores en las puertas de la empresa distribuidora, en la eléctrica de Guayaquil. Lamentablemente, hace una década se cometió el mismo error de facturar consumos acumulados. Y eso no es lo adecuado, debido a que estos consumos acumulados debieron repartirse en aquellos meses en los cuales se hizo una estimación de los consumos. Es no haber aprendido de los errores pasados. Y ahí surgen dos inquietudes. La primera, ¿qué va a pasar con aquellas personas en las que esa facturación determine efectivamente que lo que les había reflejado en la planilla anterior de pago sí venía con un error y con un precio, un sobreprecio, no el acorde al consumo de energía eléctrica? ¿Cómo se va a resarcir ese prejuicio en ellos? Bueno, en el caso de aquellos consumos que estén por sobre los consumos reales, lo que nosotros vamos a hacer es una nota de crédito inmediata para el cliente, de forma que se la pueda compensar con las mismas planillas de energía eléctrica. Por ejemplo, si las facturas estimadas tuvieron un valor aproximado, digamos, de $100, y la nota o la factura real fue de 50 o de $80, esa diferencia queda como una nota de crédito inmediata para el cliente. Y si la próxima factura le sale, por ejemplo, de $50 y su diferencia fue de $50, pues simplemente se netean las dos facturas y el cliente quedaría sin ningún saldo pendiente con la empresa distribuidora. Ese es un escenario. ¿Qué pasa si ese valor que le vino a la persona efectivamente está muy cerca o sí corresponde, pero es un valor muy alto a pagar para ese usuario? ¿Qué facilidades le va a dar CENEL a esa persona, por ejemplo? Ahí también tenemos varios temas que nosotros vamos a aplicar, como son las disposiciones dadas por la resolución emitida por Arconel, en donde se nos da la posibilidad de aplicar un plan de pagos luego de que se termine el periodo de emergencia y con ciertas facilidades, como son un plan de pagos de las deudas que se mantengan hasta esa fecha en 12 meses sin intereses y sin mayores condiciones iniciales, si no se aplica directamente este plan de pago. En función de eso, también nosotros, solidarios con la ciudadanía y sabiendo los problemas que tenemos en la ciudadanía, vamos a aplicar a más de estos planes de pago que están dentro de los usuarios que van en la resolución dada por Arconel. Tenemos también la potestad y la facultad de aplicar convenios de pago. Esos convenios de pago para aquellos usuarios que consuman menos de 500 kilovatios hora serán establecidos directamente por la empresa distribuidora. Tenemos unos plazos de hasta 24 meses que básicamente dependerá de las condiciones de cada uno de los usuarios. También, de la misma forma, no es necesario que el usuario se acerque para poder tener este acceso a los convenios de pago, sino la empresa distribuidora los dará directamente y se los comunicará de forma inmediata a cada uno de los usuarios, para que ellos tengan la tranquilidad de que ahora sí la empresa distribuidora está trabajando para bienestar de los usuarios.
Y mientras tanto se garantiza que no habrá corte del suministro de energía eléctrica para nadie, hasta que esté resuelto este problema por parte de SENEL. Totalmente. Nosotros hemos garantizado eso desde el 16 de marzo, fecha en la cual inició todo este tema de la emergencia y en la cual nuestros trabajadores, que son la parte fundamental de la empresa, se han puesto la camiseta y hemos garantizado el suministro de energía eléctrica. Con problemas, sí, que los hemos tratado de solventar inmediatamente, los estamos solventando, pero eso sí, recordamos y garantizamos nuevamente a la ciudadanía que no vamos a hacer ningún corte de energía por esta situación por la que está atravesando el país. Estima que quizás para la facturación del mes de julio ya esté regularizado el tema de tener el usuario su planilla real y valor real a pagar y ya desde ahí en adelante poder continuar con el pago debido. Sí. A ver, lo que nosotros estamos trabajando es para que en este mismo mes de junio se regularice todo el pago de los usuarios. Estamos trabajando inicialmente y al 100% de tiempo, incluso estamos verificando qué es lo que podamos hacer para dar atención directa a todos los usuarios y ciudadanos de Guayaquil. ¿Por qué? Porque aquí en Guayaquil es donde tenemos el 60% de los reclamos que se han presentado. Pero eso le iba a decir, no solamente en Guayaquil es el problema. No solamente en Guayaquil, es en todas las unidades de negocio donde tengo un área de concesión que se está presentando este problema. Entonces ya se han dado disposiciones claras a las unidades de negocio, a cada uno de los administradores. El día de hoy en la tarde vamos a tener una reunión conjunta con todos los administradores para aclarar ciertas dudas o ciertos criterios adicionales que hay que aplicar. Pero desde la semana anterior, como le informé, nosotros ya estamos tomando medidas, ya estamos haciendo la refacturación y eso nos permitirá en esta semana tener ya los primeros resultados de aquellos análisis que fuimos realizando ya con los consumos reales de cada uno de los usuarios. Teniendo en claro también que lo que nosotros buscamos al tener ya los consumos acumulados es irlos repartiendo en los meses en los cuales se hizo una facturación estimada, de forma que se tenga el mejor beneficio económico para el usuario. Porque no es lo mismo repartirlo en forma proporcional en 2 o 3 meses que ir un poco maniobrando cada uno de estos meses de forma que con el pliego tarifario vigente yo pueda ir disminuyendo en la mayor medida cuál es el costo unitario que el cliente va a tener que pagar a la empresa. Bueno, eso debe generar tranquilidad entonces para los usuarios, el saber que van a seguir contando con su servicio de energía eléctrica, que no es necesario que acudan a hacer fila para solicitar el reclamo, porque se va a hacer, usted ha dicho aquí, una medición a cada uno de los abonados en todos los lugares donde tienen ustedes la injerencia o la distribución del suministro de energía eléctrica más bien, y habrán convenios de pago y se harán notas de crédito para aquellas personas que han sido perjudicadas con el cobro excesivo del valor. Eso es, en resumen, lo que va a hacer SENEL para solucionar este problema. Termino esta entrevista preguntándoles, ha dicho que se lo convocará a la Asamblea Nacional para poder dar las explicaciones respectivas por estos inconvenientes que se han generado a los usuarios producto de esta facturación, lectura y facturación sobreestimados. ¿Acudir a la Asamblea Nacional? Efectivamente, tenemos ya la convocatoria para el día miércoles a las 9 de la mañana. Estamos coordinando con el Ministerio de Energía, nuestro ente rector, justamente para tener ya las ideas y las cosas claras y poder explicar también a la Asamblea Nacional cuáles son los temas y cuáles son las acciones que estamos tomando como sector en conjunto con nuestro ministerio para poder dar atención a todos los problemas e inconvenientes que se han venido presentando. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. A las órdenes.